Creo que ya está grabando, pero voy a poner iniciar transmisión. Si dice detener grabación, pues ya no. ¿Sí? Buenas noches, muchachos, ¿cómo les ha ido? Nuevamente regresamos con biología. Vamos a seguir con el mismo tema, homeostasis en los seres vivos. Pero ya la semana pasada vimos todo lo que tenía que ver con los tejidos vegetales y las funciones vegetales. Hoy vamos a adentrarnos con los tejidos animales y las funciones animales. Antes de comenzar la clase, me gustaría saber si tienen alguna pregunta de la clase pasada. Bien, Juan Pablo, en la clase pasada vimos todo lo que era tejidos vegetales y las funciones vegetales. Puedes ver la clase en la página de Puntaje Nacional o puedes mirarlo en el canal de YouTube que es Puntaje Nacional Colombia y ahí vas a encontrar todos los videos. Bien. Entonces, como hemos visto, los tejidos son un grupo de células que se especializa en cumplir una función. En los tejidos animales encontramos 4 tipos de tejidos como tal, que son el epitelial, que es el tejido que me va a formar para protección y recubrimiento, el conectivo, que como su nombre lo indica nos va a ayudar a conectar, el muscular para el movimiento y el nervioso para la comunicación de todos estos otros tejidos. Entonces, el tejido epitelial está formado por varias capas de células unidas que van a recubrir todas las superficies del organismo, incluso las superficies internas de todos los órganos huecos, y constituyen, van a formar todos los conductos, mucosas y glándulas. Entonces está formado por lo general por este tipo de células planas, que en el caso de la piel aquí tenemos, ¿sí ven esta capa? Como de células muertas, que nos va a ayudar a evitar la pérdida de agua y la deshidratación y todas estas otras células que van formándose. Ustedes pueden encontrar tejido epitelial estratificado, pseudoestratificado, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de tejido epitelial. Vamos a ver aquí un ejemplo con la piel. Entonces, tenemos aquí en la piel, ¿cierto? Este recubrimiento que es de células muertas. Después tenemos este tejido aquí, ¿cierto? Que es tejido, otro tipo de tejido que vamos a ver más adelante, recuérdenmelo más adelante. Y tenemos este tipo de tejidos aquí plano, que ya comenzamos, esto sí es tejido epitelial neto, ¿cierto? Todo esto. La piel va a tener 3 capas. Esta y esta. En la primera capa la vamos a llamar la epidermis. Esta capa la vamos a llamar la mesodermis. Y esta capa la vamos a llamar la endodermis. Entonces, en la epidermis es una capa netamente de protección. Entonces, aquí no hay ni conexión nerviosa ni conexión sanguínea. Por eso es que muchas veces nosotros nos cortamos y ni sentimos, ¿cierto? Porque no va a haber ni sangrado ni dolor.
En la mesodermis ya tenemos dolor, pero no vamos a tener sangrado. Es decir, aquí hay terminaciones nerviosas, pero no va a haber terminaciones sanguíneas. Entonces, cuando a ustedes les duele, pero no hay sangrado. Y en la endodermis ya hay terminaciones sanguíneas y terminaciones nerviosas. Estas capas son muy delgadas, no son tan gruesas como pues obviamente parecería ser aquí. ¿Qué más encontramos aquí en el tejido epitelial? Encontramos células como esta, que se van a llamar los melanocitos. Es decir, células que producen melanina. ¿Qué es la melanina? Lo que le da pigmento a la piel. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, Juan Pablo, no todos poseen los 4 tejidos, pero son tejidos que podemos encontrar en casi todos los animales. Pueden estar en diferentes proporciones, no necesariamente en la misma. Podemos encontrar tejido epitelial de 3 tipos, el plano, pseudoestratificado, globoso, y entonces toca mirar en cuál. ¿Por qué se envejece la piel? Fuertecito, se envejece por deshidratación, cuando se pierde la última capa de la piel. Bien, Anonymous pregunta, ¿quién no tiene o carece de melanina como su piel? Bien, la piel, esto nos da color a la piel. Entonces, tenemos personas que poseen bastantes de estos pigmentos, de estas células que producen ese pigmento, y entonces son lo que vamos a llamar las personas de piel oscura o piel morena. Cuando yo no poseo suficientes de estos pigmentos, voy a ser unas personas de piel blanca. ¿Y por qué? Pero va a tener la capacidad de producirlo. Entonces son las personas que pueden llegar a broncearse, ¿cierto? Hay otras personas que la melanina que tienen es la melanina que tienen. Entonces van al sol y lo que hacen es ponerse un color rojo camarón, ¿correcto? Y hay algunas personas en las cuales esas células no funcionan. Y si no funciona esa célula, es lo que llamamos las personas que conocemos como albinas. Pero este tema lo vamos a tocar más adelante en próximas clases, ¿correcto? Bien, pero ¿qué más encontramos en la piel? ¿Por qué es importante la piel? Primero, la piel es el órgano más grande que tenemos. Segundo, me va a proteger. Tercero, evita que yo pierda agua. Y cuarto, aparte de tener toda la melanina, también va a tener otro tipo, va a tener como esto que son glándulas, ¿cierto? Encontramos varios tipos de glándulas en la piel. ¿Como cuáles? Encontramos las glándulas sudoríparas, ¿cierto? ¿Para qué sirven las glándulas sudoríparas? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué les sirve a uno sudar? Sí, para el sudor, correcto, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué les sirve a ustedes sudar? Quemar calorías, tener temperatura, muy bien, fuertecito. La principal función del sudor es una función de regulación de la temperatura. Y una función secundaria es sacar las toxinas, no las noxinas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo regula la temperatura? Pues ustedes no se han dado cuenta que en la costa muchas veces se ponen camisilla y camisa y todo y sudan y ellos están frescos porque el mismo viento va a ayudar a refrescar, entonces regulan la temperatura, ayuda a limpiar la piel y nos ayuda a liberar toxinas. O si no, díganme ustedes, cuando una persona come mucho ajo, ¿a qué le huele el sudor? A ajo. Cuando una persona ha tomado la noche anterior,
¿A qué le huele el sudor? Alcohol. Entonces, recuerden que el sudor también sirve para eliminar ciertas toxinas. No todas, pero sí eliminan algunas toxinas. Bien, entonces, tenemos otro tipo de glándulas. Aparte de las sudoríparas, vamos a tener las glándulas sebáceas. ¿Para qué producen las glándulas sebáceas? Sebo. Es un tipo de grasa que sirve para la protección, ¿cierto? Esas glándulas sebáceas también son las responsables del famosísimo acné. También en los animales ese sebo es sumamente importante. Por eso es que nosotros no debemos bañar tanto a los perros, porque empiezan a coger ese olor maluco, ese olor feísimo, porque al lavarlos ustedes le quitan ese sebo, que ese brillo, esa protección que tiene la piel, y cuando lo están regenerando es que empiezan a oler ese a feo de esos perros. ¿Correcto? Pero ¿qué otras glándulas encontramos? Tenemos la sudoríparas, las sebáceas. ¿Cuáles otras encontramos en el tejido epitelial? Tenemos las salivares, que producen la saliva. ¿Y para qué sirve la saliva? La saliva es sumamente importante porque es la que nos va a ayudar a la primera digestión. Por eso es que el bolo alimenticio nos toca empaparlo muy bien en saliva, porque la saliva tiene enzimas que ayudan a esa digestión, a empezar a desdoblar los alimentos, en esos compuestos elementales que vimos la primera clase, ¿cierto? Tenemos las lacrimales. ¿Para qué sirven las glándulas lacrimales? Pues no sirven para desahogarse. No, señor. Las glándulas lacrimales sirven para lubricación del ojo. El ojo, para que pueda ver bien, necesita tener cierta humedad para que la córnea no se reseque y nos permita ver mucho mejor. Entonces, para eso sirven las glándulas lacrimales. Y tenemos, por último, las glándulas mamarias. ¿Para qué sirven las glándulas mamarias? Las glándulas mamarias son unas glándulas sudoríparas que evolucionaron en glándulas mamarias, ¿cierto? Y esas las tenemos, son los mamíferos, y sirven para alimentar las crías. Es decir, muchachos, no se les va a olvidar nunca que la leche es como sudor modificado, ¿cierto? Entonces, los mamíferos cuando tenemos tres tipos de mamíferos, ¿cierto? Básicamente, los que son los marsupiales, los monotremas y los placentarios. En los monotremas, la leche es muy parecida al sudor, con solo ciertas sustancias que ayudan a nutrir. En los marsupiales ya ha evolucionado un poco, y ya en los placentarios ya ese sudor se convirtió en leche. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, Juan Pablo pregunta, si el agua toca la piel, ¿puede entrar por la piel, por los poros? No necesariamente. Los poros se cierran y tenemos una cubierta protectora que evita. Nosotros no nos hidratamos por la piel. Sí va a pasar algún agua por ósmosis, pero no necesariamente nos va a ayudar a la hidratación. Bien, continuemos. Claro, ¿para qué sirve el tejido epitelial? Después tenemos el tejido muscular, que nos sirve para el movimiento, ¿cierto? El tejido muscular básicamente sirve para el movimiento y lo clasificamos en tres: en liso, estriado y cardíaco. Entonces, el liso, como lo ven ustedes, es de fibras bastante lisas. El estriado, si ustedes miran, se ve como arrugadito,
y tiene muchísimos núcleos. Asimismo, el cardíaco es como una mezcla de estos dos. ¿En qué se diferencian? Pues el tejido muscular liso es un tejido involuntario, ¿cierto? Entonces se encuentran los órganos huecos y que forman el aparato respiratorio, el digestivo, el urinario y todos aquellos que nosotros tenemos de movimiento involuntario. Ustedes cuando comen no piensan, voy a mover el estómago para que haga la digestión. No, él se va moviendo solo. Ese es el tejido muscular liso. El estriado es el de movimiento voluntario, por eso es llamado esquelético. Es el que me va a recubrir todo el esqueleto. Entonces aquí es cuando tenemos el bíceps, tríceps, cuádriceps, tenemos el esternocleidomastoideo, el maxilar, los glúteos, gemel, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de músculos son más de 500 pares de músculos. Entonces no viene el caso que nos los aprendamos, a no ser que queramos estudiar medicina y nos hagamos locos que nos toca aprendernos cada uno de estos músculos. Tenemos y el cardíaco. El cardíaco, por eso les decía yo que es una mezcla de los dos, porque tiene contracción involuntaria, es rítmica, pero necesita ser fuerte igual que el tejido esquelético, ¿cierto? Entonces por eso es que ustedes ven que el tejido muscular tiene, una célula puede tener varios núcleos. ¿Por qué? Porque si una célula de estas se daña, yo necesito repararla rápidamente, ¿correcto? Entonces, por eso es que un infarto duele tanto. Un infarto duele mucho porque este es un tejido sumamente fuerte y para que se rompa, cuando yo tengo un infarto, este tejido se rompe. Es un desgarre en el corazón. Entonces duele muchísimo. Un desgarre de verdad, no como el que a veces algunas personas tienen y nos ponen a escuchar música en el bus. No, es un desgarre de verdad. Y estas células ayudan a que se recupere, ¿correcto? ¿Alguna pregunta con el tejido muscular cardíaco? Bien, veo aquí varias preguntas. Dice, profe, el tejido, ¿qué hace que se mueva de manera involuntaria? Bien, eso se contrae por algunas proteínas que se llaman la actina y la miosina. Eso es lo que hace que se contraigan los músculos. Ningún músculo se estira, todos los músculos se contraen por impulsos eléctricos, ¿sí? Lo que pasa es que funcionan por pares. Cuando yo hago esto, el bíceps es el que se contrae, ¿cierto? Y este se relaja. Cuando yo lo estiro, este es el que se contrae y este se relaja. Siempre van a funcionar por pares. Y cuando yo tengo en los órganos aquí del aparato que son de movimiento involuntario, lo que hacen es moverse, como cuando ustedes tienen una manguera que empieza a moverse, aquí aprieta, aquí relaja, aquí aprieta, aquí relaja, aquí aprieta, aquí relaja, y empieza a bajar, ¿cierto? Lo mismo pasa en el estómago haces esto, ¿sí? Y se va moviendo de manera involuntaria, ¿correcto? El tejido muscular blanco, ¿por qué es más propenso que se vuelva morado? Bueno, aquí en las gráficas lo vemos blanco y morado y todo esto es por coloraciones que le dan, pero los músculos son de un solo color, básicamente. El tejido estriado, ¿qué diferencia tiene a nivel celular del liso? ¿Qué lo separa en características aparte del movimiento? Muy bien. Esa es una muy buena pregunta, Anonymous 3721. Si miramos aquí, perdón, me devuelvo. Primero, estas células son alargadas, son fibras alargadas y poseen un solo núcleo. Estas fibras son de manera ausada, es decir, me forman algo así. Cada célula me va a formar algo así y se van funcionando para formar las fibras a algo así, ¿cierto? Con la parte, esta parte más delgada y el centro más ancho. Y pueden tener varios núcleos. Aparte de eso, este se ve estriado es porque tiene unas bandas transversales
que le van a dar resistencia a esas fibras, ¿correcto? Y por eso es que cuando yo hago ejercicio, lo que hago es romper esas fibras y generar nuevas células. Por eso es importante consumir proteína cuando hago ejercicio si quiero aumentar la masa cardíaca. No tomar esteroides, eso es dañino. Ya después lo veremos por qué, más adelante en esta clase. Bien, tenemos el tejido conectivo. Importante este tejido. El tejido conectivo son varios tipos de tejido que hay, ¿cierto? Y ¿qué es lo que la función primordial? Es conectar, poner todo en conjunto, ¿cierto? Ponerlo, unirlo. Entonces, dentro de ese tejido conectivo tenemos varios tipos. Tenemos el adiposo, ¿cierto? Que me va a formar a mí la grasa corporal. ¿Para qué me sirve a mí la grasa corporal? La famosísima y querida y adoradísima grasa de la que todos nos queremos deshacer. Vargas 281. Sí, la sangre es un tejido conectivo, ya lo vamos a ver. No, no es necesariamente el colesterol. Anónimos 48991, sí, tienes toda la razón. Es para conservar el calor, conserva la energía, ¿cierto? Por eso es que las personas, así como yo, que somos un poquitico gorditas, no sufrimos casi de frío, porque tenemos una capa aislante de grasa. Pero también sirve para guardar. Entonces, en el caso de algún holocausto, no se olviden que los gorditos somos los que vamos a sobrevivir, los flacos van a morir. No, mentira. Pero sí, el tejido es la grasa, entonces me sirve como aislante para la temperatura y me sirve para guardar energía, ¿correcto? Asimismo, también sirve para pegar ciertos tipos de tejido. ¿Recuerdan lo que les dije en la piel? Que había un tejido que vamos a hablar después, pues es tejido adiposo. Por eso muchas veces cuando un corte es muy profundo, ustedes dicen, uy, hasta se le vio hasta una vaina blanca ahí como grasa. Pues sí, es grasa, es tejido adiposo. El cartilaginoso me va a formar a mí el cartílago. ¿Para qué me sirve a mí el cartílago? Cartílago lo voy a encontrar en todas las articulaciones y es una protección contra el roce mecánico, por eso lo tengo en las articulaciones. El cartílago es lo que suena cuando yo me trueno los dedos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo ese aire que está acumulado en las articulaciones, atrapado entre el cartílago, es lo que hace que suenen las famosísimas yucas, ¿cierto? ¿Que si son buenas o malas? Pues alguna gente dice que son buenas porque los desestresa, otros dicen que son malas porque se le engrosan las cabezas de los dedos y entonces... sí, cuando yo tiendo a tronar, lo que libero es aire y hago que esas células. ¿Por qué? Porque el cartílago es un tejido que nunca para de crecer. ¿Dónde encontramos cartílago, por ejemplo? En las orejas y en la punta de la nariz. Por eso es que ustedes a veces ven unos viejitos que dicen, uy, ese viejito cómo es de narizón o cómo es de orejón. Pues claro, porque es que el cartílago nunca para de crecer. Ojo con eso. ¿Dónde también vamos a encontrar cartílago? En el esqueleto de los bebés. Por eso los bebés son más flexibles que las personas adultas. Por eso es que los bebés también tienen cartílago aquí en lo que llaman la molleja. No es que el bebé respire por ahí, no señor. Lo que pasa es que palpita y parece que respirar. No, ni que fuéramos ballenas para respirar por ahí. ¿Correcto? El tejido óseo. ¿El tejido óseo que me va a formar? Hueso. ¿Para qué me sirve el hueso a mí? Me da un sostén y me da la forma. Por eso es que los arqueólogos pueden determinar cómo eran nuestros antepasados por la forma de los huesos. ¿Correcto? Pero hay otra función que tienen los huesos. Los huesos largos, algunos huesos largos tienen la producción de sangre. Porque dentro de los huesos
voy a tener este tipo de tejido, el tejido hematopoyético, es decir, el que me produce la sangre. El tejido sanguíneo que me sirve a mí para transporte de alimento, transporte de oxígeno. ¿Y para qué más me va a servir a mí la sangre? Para defensa del organismo. Y por último, tenemos el tejido linfático que está muy interconectado con el tejido sanguíneo, ¿cierto? Para la defensa. Entonces en el linfático es donde yo tengo los nódulos. Por eso es que los médicos le tocan a uno aquí y le tocan aquí, porque ahí yo tengo nódulos linfáticos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vargas 281, sí, también. Las caderas determinan si es hombre o mujer, pero eso depende de la forma del hueso. Como el fémur o el húmero, sí señor, fuertecito. No necesaria. Nosotros, por ejemplo, el hematopoyético también lo encontramos en el vaso. Cuando ustedes hacen ejercicio que van corriendo y que les duele y que dicen, uy, me duele el vaso, se me inflamó el vaso. Mentira, no es el vaso lo que se les ha inflamado. Lo que pasa es que respiran mal, entra aire caliente, se expanden los pulmones y le hacen presión sobre un nervio que pasa. Lo que pasa es que el vaso queda aquí. Ese vaso lo que hace es una función de producción de sangre. Ahí hay tejido hematopoyético. Bien. Tenemos otro tipo de tejido, el tejido nervioso, ¿cierto? Entonces, estos son un montón de neuronas que se llaman las células del tejido nervioso que me hacen la comunicación eléctrica del organismo. ¿Cómo está conformada las neuronas? Pues tiene su núcleo, ¿cierto? Tienen esto que se llaman las dendritas. Tenemos esto que se llama la vaina. Y dentro de esa vaina pasa la mielina. Ojo, no confundir con melanina. Recuerden que la melanina es la que me da color. La mielina es una sustancia color miel que va dentro de esta vaina y que me ayuda a transmitir todo el impulso eléctrico. Toda esta parte se llama axón. Y esto se llama el pie. Y aquí es donde hace sinapsis. Esto es lo que comunica con otras neuronas y hace la sinapsis. La sinapsis simplemente es pasar el impulso eléctrico de aquí hacia acá, hacia otra neurona. A la otra neurona llegará por la dendrita y irá en esta dirección. ¿Correcto? Juan Camilo, sí, tenemos neuronas en todo el cuerpo. Si tú tienes, en el sitio donde tengas piel, vas a tener un neuroreceptor para que da sensación de frío, calor, golpes, etcétera, etcétera. ¿Qué pregunta tienes, Vargas 281? Bien, eso tiene que ver con el polo de las neuronas. Recuerden que el impulso va hacia un lado, entonces se va a formar dos polos de las neuronas. Cuando yo hablo de polarización y eso, es que esta vaina de mielina se empieza a agotar y no hay una transmisión del impulso eléctrico. Bien fuertecito, 1, 2, 3. Hay una enfermedad claramente que esos mecanorreceptores y eso se ha perdido y es sumamente grave. Uno dirá que es muy chévere, pero no es chévere porque usted puede estarse cortando un dedo y no está sintiendo, ¿cierto? Y eso es porque ya se ha perdido parte de esa mielina. También hay otras enfermedades desmielinizantes como el Alzheimer, por ejemplo, que como no hay una transmisión de impulsos, yo empiezo a perder la memoria. Bien, continuemos. Entonces, todos estos tejidos, ¿por qué son importantes? Porque nos van a formar
todas las funciones del organismo, ¿cierto? Entonces, son más o menos 10 funciones primordiales que tiene el organismo. Comencemos con la circulación. ¿Para qué sirve la circulación? Es un transporte de nutrientes, gases, hormonas, desechos metabólicos. Esa es la carretera del organismo. Por ahí va todo. Por la sangre va todo. Por eso es que a ustedes le hacen exámenes de sangre para saber de qué están enfermos, porque por la sangre se transporta todo. ¿Correcto? ¿Por qué está compuesto el sistema circulatorio? Entonces está formado por la bomba, el corazón. Sumamente importante. El corazón, siendo más o menos del tamaño de su puño derecho, si ustedes son derechos, de su puño izquierdo, si ustedes son zurdos, más o menos siendo de ese tamaño, podría bombear agua a un edificio de 5 pisos. Imagínense la fuerza que tiene el corazón. Es muy fuerte. Y todo eso es un sistema cerradito. Y entonces va todo por entre vasos sanguíneos. Dentro de los vasos sanguíneos encontramos venas, arterias y capilares. Bueno, en algunas partes van a encontrar vénulas y arteriolas y capilares, o sea, pero básicamente son venas, arterias y capilares, ¿cierto? En donde estas, ¿cuál es la diferencia entre venas, arterias y capilares? ¿Cuál será la diferencia? Vargas 281, ya te explico eso, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, entre las venas, arterias y capilares es el tamaño. Los capilares son las redes más chiquiticas. Hagan de cuenta que ustedes van en una ciudad. Las venas y las arterias son las vías principales. Después eso se divide en otras calles que son las calles secundarias. Esas serían las vénulas y las arteriolas que llaman. Y cuando ya entro al barrio, que son las calles delgaditas, angosticas, esos son los capilares, que son las que me reparten a cada una de las casas. ¿Correcto? Y eso no es del todo cierto, Anónimo 65771. La diferencia entre venas y arterias es que las arterias salen del corazón y las venas llegan al corazón. ¿Correcto? La mayoría de arterias van con sangre oxigenada y la mayoría de venas van con sangre con dióxido de carbono. Por eso es que pintamos las venas azules y las arterias de rojo. Bien. Entonces tenemos varios tipos de circulación. Está la abierta y la cerrada. La abierta, como en algunos insectos, simplemente va por unos conductos, llega a unas lagunas de oxigenación abiertas, ahí se oxigena y después vuelve otra vez a los conductos. ¿Cierto? Eso básicamente se da en los insectos, en arácnidos, mejor dicho, en todo lo que son artrópodos. Y tenemos estos otros tipos de circulación, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como este, que es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque toda la sangre va por conductos. En donde yo tengo aquí el corazón, si ustedes se dan cuenta, solo tengo un ventrículo y una aurícula. Ventrículo es una cavidad donde sale la sangre y la aurícula es donde llega la sangre. Entonces ustedes se dan cuenta, este tipo de circulación la tienen los peces, que es una circulación cerrada, pero es sencilla, ¿cierto? La sangre sale, se oxigena, va por el organismo y vuelve al corazón. Es sencillita. Tenemos otro tipo de circulación que es como este, un corazón que tiene 2 aurículas y un ventrículo, ¿cierto? Entonces,
la sangre va a comenzar aquí, ¿cierto? Sale del ventrículo, llega a los pulmones, se oxigena, llega a una aurícula y se vuelve a mezclar aquí en el ventrículo y sale, recorre el cuerpo la sangre oxigenada, va a los capilares, es repartida y llega a la otra aurícula. Esto sería un sistema cerrado también, pero es un sistema incompleto. Este lo tienen los anfibios y algunos reptiles. Y pasamos por último a este que ya es doble, cerrado y completo, en donde yo tengo dos aurículas y dos ventrículos. La sangre sale del ventrículo oxigenada, va al cuerpo, regresa sin oxigenar a otra aurícula, a otro ventrículo, sale, se oxigena y regresa al corazón y va dando toda la vuelta. Este lo tienen las aves y los mamíferos. ¿Cierto? Si ustedes se dan cuenta, estos dos tipos de circulación los tienen los animales de sangre fría y estos los de sangre caliente. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? No, Anonymous, al revés. Las venas por lo general transportan sangre con oxígeno, con dióxido de carbono, y las arterias por lo general sangre con oxígeno. Anonymous 48991, sí, llamemos la capacidad de mantener el calor. Como ustedes ven, aquí la sangre al mezclarse no es completamente eficiente el sistema, por lo tanto la energía es diferente. Entonces los animales de sangre fría van a tener la temperatura que tiene su medio ambiente. Nosotros de sangre caliente siempre vamos a tener es una temperatura. La sangre también sirve para regular la temperatura. Bien, muy unido al sistema circulatorio tenemos el sistema linfático o inmunológico. Entonces, lleva grasa y líquidos en exceso de la sangre, destruye los microbios, importante esta función, y se conforma por la linfa, que es el líquido que lo transporta, los nodos, que son todos estos gangliecitos que están aquí, principalmente aquí en la garganta, aquí en las axilas, en la ingle y en los tobillos, ¿cierto? Los vasos linfáticos y algunos glóbulos blancos, sobre todo lo que son los linfocitos. Como su nombre lo indica, son células de la linfa. Está muy unido al sistema circulatorio. Este no es que circule por otra parte, sino va a circular ¿por dónde? Por el sistema circulatorio. Tenemos el sistema digestivo, que es el que abastece de nutrientes todo el cuerpo y proporciona la energía y los materiales para el crecimiento y el mantenimiento. ¿Cierto? Importante este sistema porque es el que me va a permitir la entrada de nutrientes y la manutención del organismo. Está conformado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino grueso, que el intestino delgado primero, que es donde tenemos la absorción de los nutrientes, el intestino grueso, ¿cierto? Y glándulas anexas como el hígado y el páncreas. Y aquí tenemos una bolsita que se llama el apéndice. Ojo, es un mito urbano, no es verdad que si usted come pepas el apéndice se le va a tapar y se le va a dar apendicitis. Eso es mentira, es mentira. El apéndice no se tapa por comer pepas. Eso es un mito urbano. Bien, ¿alguna pregunta de estos sistemas acá? Bien. Sí, Vargas 281. El intestino se divide en varias etapas. Entonces, tenemos
este se divide en duodeno, yeyuno, e ileón, el intestino delgado. Duodeno, yeyuno, e ileón. Y el intestino grueso se divide en colon ascendente, transverso, descendente y ano. ¿Correcto? Bien, ¿por qué da qué es el apéndice? El apéndice es una glándula, hace parte del sistema linfático, ¿cierto? Y se inflama por un exceso de producción y tiene más que ver con materia fecal que no ha salido, ¿cierto? Que otra cosa, ¿correcto? Bien. Se inflama por una infección. El apéndice se inflama es por una infección. No es un error de la evolución, es simplemente que era un ganglio linfático que ya hemos dejado de utilizar. Simplemente es eso. Sirve para que los médicos se llenen de plata cuando operan el apéndice. Bien, tenemos el sistema excretor. ¿Para qué sirve? Para mantener las condiciones homeostáticas dentro del torrente sanguíneo, es decir, las condiciones de equilibrio dentro de nosotros. Va a eliminar todos los desechos, va a eliminar toxinas y el exceso de agua y nutrientes. Básicamente está conformado por los riñones, ¿cierto? Los uréteres, que son estos, la vejiga y la uretra. Una vejiga humana tiene una capacidad más o menos de 300 a 500 mililitros. No es muy bueno retener eso que hay gente que dice, uy, no, yo solo orino como una vez al día y puedo tomarme 10 litros de agua. No está bien, porque la vejiga va a perder elasticidad. Y lo importante de este sistema es la elasticidad de la vejiga. Aquí en los riñones son sumamente importantes porque todas las sustancias y todo el exceso de agua van a pasar en las nefronas. Ojo, no confundir con neuronas. Las nefronas son las células del riñón. Van a pasar el agua y los nutrientes por transporte activo, y transporte pasivo. Es decir, va a pasar por ósmosis. ¿Recuerdan la ósmosis? Y por difusión. ¿Claro? Y este está obviamente conectado al sistema circulatorio. Bien. Tenemos el sistema respiratorio. ¿Para qué sirve? Para el intercambio de gases entre la sangre y el medio. Permite la obtención de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Básicamente, ustedes recuerden que la respiración es para la consecución de energía. Yo necesito ese oxígeno para poder tener energía. Recuerden que la ecuación dice que si yo tengo el azúcar más oxígeno, yo voy a tener una liberación de agua y voy a tener dióxido de carbono y voy a tener energía liberada. ¿Correcto? Bien, está formado por las fosas nasales, la tráquea, ¿cierto? Bueno, aquí me faltó ponerle bronquios, bronquiolos, ¿cierto? Y los pulmones, que están formados por alveolos. Los alveolos son como esos racimitos de frutas, de uvas que hay aquí, ¿cierto? Que es donde voy a realizar el intercambio gaseoso. Estos alveolos están formados por tejido epitelial, ¿correcto? Y en los peces, pues no voy a tener yo pulmones, sino voy a tener branquias. El sistema endocrino es el que me va a controlar todos los procesos fisiológicos, pero de forma
química. ¿Cómo los va a controlar? A través de las hormonas. ¿Correcto? De las hormonas. Entonces yo voy a tener un montón de glándulas. Aquí voy a tener la pituitaria, aquí voy a tener la tiroides, la paratiroides, voy a tener el timo, voy a tener, incluso el corazón segrega algunas hormonas, voy a tener los riñones, segrega hormonas, las glándulas suprarrenales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo importante es que este sistema me va a controlar todo el cuerpo por procesos químicos. Entonces, se llama endocrino. ¿Por qué? Porque todo lo que ellas va a producir me va a ir al sistema circulatorio. Bien. Bien. Juan Pablo, ¿cómo afecta el cigarrillo este sistema? Importantísimo. Supongo que te refieres al sistema respiratorio. Entonces, bien, voy a volverme un poquitico a explicar la pregunta. ¿Cómo afecta el cigarrillo este sistema? Cuando ustedes fuman, ese humo entra aquí. Parte de ese humo es la nicotina. Como es un proceso de quema, también voy a tener CO y CO2. Y esto se va a pegar a las células, a la hemoglobina, y va a impedir el intercambio gaseoso aquí. Aparte de eso, la nicotina y el alquitrán se va a pegar a las paredes de los alveolos y los va a tapar. Y no va a dejar que haya un intercambio gaseoso libre. La nicotina lo que hace es crearme receptores que van a esperar las moléculas de hemoglobina. De nicotina. Entonces, cuando yo no tengo estas moléculas de nicotina, esos receptores son los que van a hacer que yo sienta las ganas de fumar. Entonces, voy a dañar este sistema por varias cosas. Uno, al sistema en operación como tal del respiratorio voy a bloquear la entrada y salida de gases. Dos, voy a colmatar el sistema con CO2 y O2. Y tercero, voy a ayudar a que el sistema nervioso se generen unos receptores de nicotina que me van a hacer que todo esto sea un círculo vicioso. Y bien vicioso que sí es. La nicotina es una de las drogas más adictivas que existe. Si ustedes fuman, traten de dejarlo. Espero que ninguno fume. Bien. Aquí veo una pregunta de Anonymous 16541 que dice que el alcohol afecta a los dos sistemas que son el respiratorio. El alcohol afecta el sistema digestivo también porque afecta el hígado. Afecta el estómago. Casi no va a afectar, el alcohol no afecta a los pulmones. Sí, Anonymous 6341. La forma de limpiar los pulmones es dejar de fumar y hacer ejercicio. El permisivo es cuando dos hormonas actúan intercaladas. Bien. Bueno, continuemos. El sistema nervioso. El sistema nervioso es el que me va a controlar ya todas las funciones del organismo, pero por forma eléctrica, ¿cierto? De manera eléctrica. Entonces está formado por el cerebro, ¿cierto? Que es lo principal, la médula espinal, los nervios periféricos, que son los que salen de la médula espinal, y los órganos de los sentidos. Entonces, tenemos la vista, que va a tener
fotorreceptores, ¿cierto? Es decir, son células nerviosas que van a funcionar con la luz. Tenemos el olfato, que son quimioreceptores, es decir, receptores de tipo químico. Tenemos el gusto, que son quimioreceptores. Estos dos están muy ligados. Por eso que cuando uno tiene gripa y casi no tiene olfato, la comida casi no le sabe a nada. Tenemos el tacto, que tenemos mecanoreceptores y termoreceptores. Es decir, por eso es que cuando nos tocan sentimos, y por eso es que cuando hay calor o frío sentimos, porque los mecánicos, o sea, golpe mecánico, y los termo a cambios de temperatura. Y por último tenemos el oído, que es un mecanoreceptor, es decir, tenemos el tímpano y a medida que suena, lo que hace es recibir las ondas y lo que hace es vibrar, y eso es lo que permite que escuchemos. ¿Correcto? En algunos otros animales tienen otros sentidos, como las vibrisas en los gatos, que ayudan a saber por dónde cabe y a sentir. ¿Correcto? Sí, muy bien. El alcohol afecta al riñón porque impide la formación de la ADH, sí. También afecta el hígado porque lo inflama, etcétera, etcétera. La ansiedad y la depresión es producto de ¿qué? Algunos tipos de depresión y algunos tipos de ansiedad se deben a la insuficiencia de la producción de ciertas hormonas, como la oxitocina, ¿cierto? O la o algunas endorfinas. No entiendo la pregunta, Anónimo 81. Sí, Juan Pablo, los animales pueden tener depresión. Bien. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Entonces tenemos el sistema nervioso, por eso lo llaman el árbol de la vida, porque parece un árbol, entonces que se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que es el cerebro como tal, y la médula espinal. El cerebro está conformado por el cerebro, que es la parte gris, el cerebelo, que es esta parte, y el bulbo raquídeo. Estos dos son los más primitivos. El cerebro es lo que ha evolucionado para permitirnos ser lo que somos. La médula espinal, que es la que me transmite todo el impulso. Tenemos los sistemas nerviosos periféricos, que son los nervios. Entonces tengo los motores, que son los que me van a hacer que yo mueva, o sea, los que dan la respuesta, y el sensitivo son los que reciben el estímulo. Y tenemos el sistema nervioso autónomo, que está el simpático y el parasimpático, que son los que van a funcionar cuando yo tengo estrés o no. ¿A qué me refiero? Ustedes ya han visto que cuando ustedes van por la calle y a veces un perro sale de una esquina sin que ustedes lo espere, se asustan y enseguida reaccionan. Incluso hasta se sienten que se les ponen calientes las orejas y eso. O sea, se reaccionan. Pero pasa una cuadra y sienten que las piernas se debilitan, es porque actúa el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que están siempre